noches, estamos nuevamente en la entrevista del lunes y hoy día estamos con un invitado tan interesante como lo hemos tenido las semanas anteriores. Él es Eduardo Vivanco, presidente regional del Partido Radical Socialdemócrata y candidato a senador por Biobío Cordillera. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a los televidentes de Canal 2 Televisión. Vamos, como siempre, pregunta de lo general a lo particular. En lo general, ¿cuál es tu opinión respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo? Yo soy partidario, y con lo mismo que ha presentado nuestro presidente nacional, el senador José Antonio Gómez, de que el matrimonio en personas del mismo sexo es perfectamente adecuado a los tiempos que corren hoy. Es necesario legislar para que eso así ocurra, tal y cual dice la palabra, matrimonio. Aborto terapéutico. Aborto terapéutico y en otros casos, como puede ser en el caso de incesto y en el caso de violación, nuestro también presidente ha presentado, que es la postura de nuestro partido, una iniciativa de ley para despenalizarlo absolutamente. ¿Voto obligatorio o voto voluntario como es ahora? ¿Volverías tú a pensar en legislar respecto a hacer el voto obligatorio? Yo en lo personal, no fue la posición final de mi partido, pero en lo personal creo que el voto debe ser automático y obligatorio. Lo mismo que pagar impuestos, lo mismo que la defensa de la patria, son deberes que todo ciudadano y ciudadana debe cumplir para que nuestra sociedad funcione en un sistema democrático como el que tenemos hoy. Pena de muerte. Pena de muerte es el reconocimiento al fracaso de la disuasión y en algunos casos hasta la rehabilitación. Creo que es un tema que como está debe continuar y falta tiempo para evaluar su eliminación y eventualmente su reincorporación. O sea, ¿no estarías dispuesto tú a volver, ¿no es cierto?, a la pena de muerte? En este momento no hay antecedentes que indiquen una necesidad de un retroceso en eso, pero no descarto que si la situación descarta, yo sería partidario de revisar y evaluar nuevamente. Respecto a la educación gratuita. Educación gratuita, laica y de calidad. ¿Podrías explayarte un poco más? Porque la verdad que la gratuidad de la educación, por lo menos en los segmentos más bajos, existe, ¿no es cierto? Estamos hablando de la educación gratuita, ¿a qué nivel? ¿A todos los niveles? Nosotros hemos planteado siempre que debe ser a todos los niveles. Ahora, gratuita es un término más bien metafórico. Sabemos que gratuita significa para quien recibe la educación, pero alguien tiene que pagarla. Nosotros pensamos que el Estado es el que debe financiar completamente un sistema muy adecuado en calidad a todos los ciudadanos y ciudadanas. Porque de no ser así, pasa lo que está pasando un poco ahora, en que se van segmentando por clases. Y así tenemos gente en distintos niveles según el dinero que tienen para pagar y terminamos con una sociedad aún más clasista de la que tenemos, y eso es malo para el futuro. Vamos a tener niños que se juntan con niños de una determinada clase social porque no pueden pagar nada, otro grupo que puede pagar algo y se juntan entre ellos, ¿no es cierto?, y finalmente un grupo de privilegiados que en los distintos niveles se juntan solo entre sí, y eso genera obviamente un grupo cerrado que pronto empiezan a desconfiar unos de otros, y eso significa la descomposición social final. Pero convengamos que eso va a ocurrir igual, porque pongamos en el caso que la educación sea, ¿no es cierto?, gratuita, que lo es hoy día, ¿no es cierto? ¿Tú piensas que los colegios hoy día particulares no debieran existir? Yo creo que deben existir. Lo que no creemos nosotros es que los recursos del Estado deben estar para financiar la administración o tenencia de locales establecimientos educacionales. Eso es lo que nosotros estamos en desacuerdo. La educación privada siempre ha existido en Chile, pero siempre ha existido específicamente por una elite bastante pequeña. Hoy día no es tan así. Ya al menos hay 3 grupos sociales segmentados, que es el producto que nos está entregando esta educación clasificada según capacidad de pago. Pero mira, lo convengamos, ¿no es cierto?, que en el caso, ¿no es cierto?, de que... Porque lo que está detrás de lo que tú dices es terminar con los colegios subvencionados, ¿no es cierto?, y que el Estado se haga cargo de la educación. Es eso, ¿no es cierto? Eso es, en buenas términos. Ahora bien, los colegios particulares no subvencionados van a seguir existiendo, ¿no es cierto? Por cuanto, de modo que la gente con más dinero va a seguir yendo a su colegio y va a seguir teniendo ese tipo de relaciones, ¿no es cierto? Porque yo creo que el tema, fíjate, y te lo pregunto también, está mal planteado, porque la verdad que el problema recae sobre las brechas socioeconómicas, más que qué tipo de educación tú entregues.
en la medida que las brechas socioeconómicas sean altas, ¿no es cierto?, va a pasar eso. ¿No crees tú que el enfoque no va en la solución, digamos, el hecho de que los colegios sean del Estado? Porque al final la gente con menos recursos va a estudiar en los colegios y la gente con recursos va a estudiar en lo que actualmente estudia. Lo que pasa es que la gente que realmente tiene dinero para pagar una educación privada completamente es bastante poco. Segundo, si la sociedad está estructurada con este nivel de desigualdades, incorporar a la educación o eliminar la educación como un factor de igualdad, ese es un error. Efectivamente, no va a ser solo la educación lo que es necesario cambiar, pero sí la educación tiene que ser cambiada como un factor más que ayude a la integración social. ¿Los niños en qué colegio están? No en nombre, sino que particular están en un colegio de excepción, de excelencia, como se llama ahora, es un colegio público en que no se paga. En que no se paga. Correcto. Vamos ahora ya a lo más general, lo más particular. Perdón, se me quedaron dos que sí están en un particular subvencionado, si no me van a retar el día que me vean. Ya. Ahora, vamos a otro punto. Tú quieres ser senador de la República. Efectivamente. Cuéntame, ¿lo ves posible? ¿Es una aventura? Porque si tú me preguntas a mí, ¿no es cierto?, hoy día ser senador es, primero, bastante costoso desde el punto de vista económico, y segundo, normalmente los que acceden a senadores son gente que ha tenido una carrera política, ya sea como diputado, como alcalde, que han estado en la primera línea, ¿no es cierto? Yo sé que tú hace mucho tiempo que militas, pero no de las figuras más visibles de Los Ángeles. ¿En qué se basa tu aspiración? Bueno, efectivamente el dinero que se requiere es bastante. Hay gente que siempre apoya algunas causas, que yo espero que esta sea una de esas causas que alguna gente apoye. Pero básicamente yo voy a basar mi candidatura en los esfuerzos colectivos de un grupo de gente que se vaya sumando, como ha sido hasta ahora, y que piensan que este estado de cosas es necesario cambiarlo. Bueno, ¿qué estado de cosas? Nosotros en el Partido Radical regionalmente llegamos a la convicción que no era posible que desde Santiago estén introduciendo candidatos como digamos una especie de sillitas musicales en que toman uno de aquí y lo llevan para allá, el otro para acá, porque consideramos que en nuestra zona, y al hablar de nuestra zona no estoy hablando solamente de Los Ángeles, sino que en la región del Biobío hay mucha gente capaz de poder enfrentar, probablemente mucho mejor que yo, estos desafíos. El problema es que justamente nos quedamos en la comodidad de decir, mire, esto requiere mucho esfuerzo, esto requiere mucho dinero, en Santiago terminan cortando todo, así que ¿para qué nos vamos a desgastar? Yo creo que sí es necesario desgastarse y decir, mire, no estamos conformes con lo que están haciendo, creemos que no es lo correcto y lo vamos a manifestar. Y una forma de manifestarlo, y esperamos que sea lo más exitoso posible, es decir, aquí hay un candidato de nuestra zona que perfectamente puede representarnos. Hasta dónde lleguemos, bueno, va a depender de los recursos humanos, de los recursos económicos y de la credibilidad que la ciudadanía tenga en nuestra idea. Eduardo, cualquiera pensaría, ¿no es cierto?, que el que debiera tener la primera opción, y lo lógico sería, ¿no es cierto?, que el candidato fuera José Pérez, actual diputado, ¿no es cierto? Tiene, ¿no es cierto?, ya ha estado en la primera línea política durante muchos años, ¿no es cierto?, es una persona conocida, y uno pensaría que la primera opción la debería tener el diputado. ¿Por qué no José Pérez? Es una opción real y concreta. De hecho, el Consejo Regional nos tiene ambos, digamos, en el caso mío, ya aceptado como candidato, y en el caso del diputado Pérez, la puerta abierta a ver si en algún momento decide ser candidato a senador. Lo que pasa es que la ley de partidos políticos hoy día obliga a los partidos a tener 4 diputados o el 5% de la votación en diputados también. Él argumentó junto con una serie de militantes de mi partido en el último Consejo General en Santiago el 2 de marzo que era necesario que los diputados en ejercicio no se sometieran a un proceso democrático y participativo para asegurar, entre comillas, la opción de diputado. Por lo tanto, la gente que tomó la decisión de que el diputado José Pérez siguiera representando al partido lo tomó en función de ese argumento. Mal podría hoy día, sería por lo menos bastante impresentable, optar a un tema senatorial. Si el tema senatorial hubiera sido el norte permanente, yo creo, del diputado Pérez, lo hubiera tomado con anticipación y se hubiera producido el relevo entonces del candidato a diputado, la cosa que no se hizo. Estamos hablando de un tema de sobrevivencia. Estamos hablando de un tema, claro, de continuidad histórica del partido, que se necesitan los diputados que les he mencionado, y él es uno de los que efectivamente, por su destacada labor en esta zona, está bastante cercano a su reelección. Ahora,
Lo que tú me acabas de decir significa que el Partido Radical Socialdemócrata está en una situación bastante crítica. Desde el punto de vista electoral, o sea, de la cantidad de votantes, porque, digamos, si el problema es alcanzar o no alcanzar el 5% de la diputación, ¿no es cierto?, significa que van cuesta abajo en la rodada. Yo creo que vamos de vuelta, vamos en el rebote, vamos hacia arriba, pero no somos el único partido que un sistema legislativo, como, o sea, más que legislativo, un sistema de partidos políticos como el que tenemos hoy hace bastante difícil la sobrevivencia. El Partido Comunista tuvo que incorporarse a la concertación para obtener también los diputados necesarios para su continuidad histórica. Hay otros partidos de reciente formación que es probable que tengan que refundarse. Entonces, los partidos pequeños, como el Partido Radical, obviamente están enmarcados en una ley que lo que hace es favorecer a los grandes partidos. Y en ese escenario, obviamente que hay ciertas situaciones complejas que se tienen que resolver. Yo era partidario, de todas formas, de hacer un proceso de primaria, hacer un proceso más integrador al interior y al exterior del partido, posición que no fue acogida por el Consejo General, quien optó por asegurar lo que tenía. Yo creo que no era un buen camino y sigo sosteniendo. Ahora, vamos al tema de los militantes. El tener pocos militantes, a uno lo hace suponer, ¿no es cierto?, que ustedes interpretan poco la ciudadanía. A ver, son problemas distintos. Un problema es la militancia y otro problema es la votación popular. Los partidos políticos en términos generales tienen una militancia muy similar en términos numéricos. No se duplican ni menos se triplican unos a otros, desde el más pequeño al más grande. Cosa distinta es cuando se presenta ante la sociedad. Ahí la votación de los ciudadanos, ¿no es cierto?, toma otros factores que no necesariamente la militancia. Vamos a eso. De todas maneras, los militantes son menos que otros partidos, ¿no es cierto? No tanto, no, yo diría que de no todos no somos menos que la mayoría de los partidos. ¿No? No es así. Pero vamos a la ciudadanía. ¿Por qué no representan a un número mayor? Porque en el fondo la ciudadanía es la que escoge, la que elige, ¿no es cierto? Y si a ustedes no lo escogen suficientemente, es porque no lo están representando adecuadamente. ¿Qué pasa con eso? Mira, eso es una cosa parcialmente real. Primero porque durante todo el periodo democrático de la concertación, durante los primeros años, se usó la nefasta tesis del que tiene mantiene, que pudo tener algún sentido al principio, pero después no. De manera que los primeros resultados, inmediatamente después de la vuelta a la democracia, un poco encasillaron los espacios de participación. Y después, yo te recuerdo que en muchas elecciones concejales, por ejemplo, el Partido Radical no podía llevar candidatos en muchísimas comunas, por lo tanto malamente podíamos tener un porcentaje mayor. Recién cuando se abre a dos listas y se abre más espacio de participación, se empieza a producir el repunte del Partido Radical y efectivamente aparecer gente más nueva, gente joven, gente distinta, representando al partido, y eso ha significado un rebrote que nos lleva hoy día también a tener candidato presidencial. Eso es producto de un esfuerzo que va a demorar su tiempo. Pero digamos que el candidato presidencial va a ser un salvo a la bandera, ¿no? ¿Usted está consciente de eso, no es cierto? Nosotros creemos que no. El candidato presidencial se mantiene porque hay ciertas ideas que a nosotros nos interesa que se plasmen en el futuro programa del gobierno. De acuerdo, pero en el fondo lo que ustedes están diciendo, aquí tenemos un candidato, nosotros va a haber que negociar más o menos con él, las ideas que nosotros tenemos, pero en rigor usted sabe que saben que la posibilidad de que llegue, ¿no es cierto?, a ser candidato a la presidencia por la constitución son cero o casi cero. Yo creo que no son cero ni casi cero, ¿no es cierto? Tenemos una posibilidad, pero lo más importante en política es participar. No, pero no, de verdad. ¿En serio crees que tiene alguna posibilidad? Yo creo que tiene una posibilidad buena, probablemente de estar en el segundo lugar y quedar bastante expectado, y que aparte de los conceptos que nosotros queremos vertir en un programa de concertación, también se siga visualizando el partido, porque si no, los resultados que vamos a seguir obteniendo son los que tú has mencionado anteriormente. Ahora, ustedes están, de todas maneras, yo creo que en el fondo están todos cuadrados con la candidatura de la señora Michelle Bachelet. Yo estoy cuadrado con la candidatura de José Antonio Gómez, y espero que la mayoría de los militantes de mi partido, que yo creo que van a ser así, van a estar cuadrados con él, como también muchos ciudadanos que ven en José Antonio Gómez seriedad, ven también proyección y ven que efectivamente hay que ir preparando liderazgos nuevos. Mira, una cosa que la ciudadanía también reclama de los partidos es que en rigor no se diferencian mucho unos de otros. Digamos que los años 70, ¿no es cierto?, habían dos posturas claras. Una postura era liberal, ¿no es cierto?, y otra postura era marxista. Y cada uno se la jugó, ¿no es cierto?, en el grupo que le estaba más de acuerdo con su creencia. Digamos también que en esa época había también, como se dice ahora, un cierto relato épico. La gente creía
y participaba y puso su corazón en cualquiera de los dos bandos, ¿cierto? Hoy día la gente siente que los partidos políticos no tienen una diferencia. Sienten, ¿no es cierto?, que entre un gobierno y otro tampoco hay mucha diferencia. ¿Ustedes en qué se diferencia? No solamente lo que ustedes creen, lo que la gente puede percibir que se diferencia. Bueno, efectivamente hoy día, y hace un tiempo ya, se ha puesto mucho énfasis en lo que muchos políticos llaman el equilibrio. Y el equilibrio, la justificación del equilibrio ha hecho hacer concesiones que van más allá de la posibilidad de avanzar. Nosotros nos hemos diferenciado, por lo menos la mayoría de nuestros parlamentarios, en votaciones a veces conflictivas que están en contra de lo que se ha establecido. Nosotros el problema que tenemos es más un problema de cómo logramos comunicar a los ciudadanos y ciudadanas que nuestra postura es distinta en el tema educacional. Siempre hemos sido partidarios de la educación gratuita, de calidad, laica fundamentalmente. Hemos tenido diferencia en el proceso de privatización y la hemos sostenido. Ahora no hemos tenido la fuerza para imponerlo. Hagamos un pequeño alto, vamos a hacer un pequeño alto y volvemos enseguida con la entrevista del lunes. Canal 2, Los Ángeles Televisión, tu imagen. ¿Sabía usted que en Los Ángeles tenemos uno de los más avanzados centros de diagnóstico de Chile? Centro Salud, con un nivel profesional y tecnológico reconocido por especialistas en todo el país. Nuestro Centro Salud constituye el más confiable servicio de diagnóstico para usted y los suyos. Su laboratorio, acreditado en calidad con norma ISO, Centro de Imagenología y Centro Médico, agrupa destacados profesionales que trabajan por su salud y la de su familia. Centro Salud. En salud no esperamos el futuro, lo construimos. Canal 2, Los Ángeles Televisión, tu imagen. Estamos de regreso con la entrevista del lunes con nuestro invitado Eduardo Vivanco. Él nos estaba explicando las diferencias, ¿no es cierto? Pero en rigor, hoy día está muy cruzado. Fíjate que las preguntas que yo lo que te decía en un comienzo, que tenían que ver con temas valóricos, que siempre digo, la verdad es que se cruzan. O sea, tú te encuentras con gente de derecha que piensa lo mismo que tú, y gente de izquierda o de centro izquierda que piensa totalmente distinto a ti, ¿te explicas? Entonces la gente dice, ¿dónde está la diferencia real? Sumado, ¿no es cierto? Eventualmente, a veces los políticos dan algunos, afortunadamente, que son pocos, pero son los que se ven en la tele, triste espectáculo, diciendo lo que sea, ¿no es cierto?, contar de aparecer en las pantallas. ¿Cuál ves tú? Porque fíjate que el tema de la educación es muy transversal, todos esos temas que hemos conversado van a ser transversales. ¿Cuál es la diferencia que tú digas? Esto me diferencia, esto nos diferencia. Por esto usted es radical, por ejemplo. Yo le empiezo a radical por esto. Convence a la gente. Bueno, a ver, son bastantes temas ahí en uno, pero yo creo que el tema es de la consistencia. En la medida que un partido y los que se visualizan en el partido muestran consistencia entre lo que dicen y lo que hacen, va a ir ganando adeptos. Los partidos de centro izquierda somos casi todos parte de la Internacional Socialista. En eso nosotros fuimos los más antiguos como Partido Radical, después llegaron los socialistas, recientemente el PPD, y hay otros partidos postulando a ser parte de un mismo conglomerado. ¿Qué le queda de socialista a usted? Nosotros nos queda la visión de un Estado protector, nos queda una visión, ¿no es cierto?, de una educación distinta a la que se da hoy día, con mucho menos entidades privatizadoras, lo mismo en salud, lo mismo en previsión. Eso nos queda de socialista y nos queda la lucha por las libertades individuales, que hablamos recientemente, que tú lo planteas como temas morales. Eso nos sigue quedando y eso es lo que nosotros somos y es lo que defendemos. Ahora, la diferencia que nosotros podemos intentar plasmar es que lo que estamos diciendo es lo que queremos hacer. Consistentemente hemos hecho los esfuerzos por hacerlo. Incluso en los momentos en que la Concertación, mantenía este sistema de educación como está hoy,
eran los únicos que en ese momento sonaban dentro de la concertación, e incluso nos acusaban de anacrónico, ¿no es cierto?, de trasnochado, era porque queríamos reformar el sistema educacional como lo están pidiendo hoy día los estudiantes en las calles. Ahora, vamos al tema de la previsión, que es un tema muy importante, que de cuando en cuando, ¿no es cierto?, aparece en las primeras portadas de los diarios. ¿Qué sistema previsional creen ustedes que sería el adecuado para Chile? Un sistema en que el factor de llamado capitalización individual, es decir, cuánto dinero puedo ahorrar es lo que me toca al final, sea amortizado. Porque no es justo que por distintas situaciones que no siempre son de exclusiva responsabilidad de la persona, terminen algunos con pensiones muy magras y otros con grandes pensiones. Hay que producir a lo menos un ajuste en ese tema. Ojalá volver realmente a lo que es un aspecto más solidario de la sociedad, que es lo que muchos añoramos de lo que era el Chile de antaño. O sea, ¿tú crees que los activos le paguen las pensiones a los pasivos? Yo creo que eso, les guste o no les guste, va a ser así. El solo hecho del crecimiento poblacional chileno va a terminar siendo así. Por lo tanto, esto no va a ser ni siquiera un tema de voluntad. Ahora, ¿qué tan profundo va a ser aquello? Esa es la discusión. ¿Por qué crees? Yo creo que es todo lo contrario. Hoy día, cuando los activos los pasivos están siendo cada vez más y los activos van a ser cada vez menos, ¿no es cierto? Yo creo que al final lo que pasa es que el Estado se financia. Fíjate que los países europeos casi vienen de vuelta en eso. Sí, pero el casi no, a ver, son situaciones distintas. Ellos de todas formas mantienen un estándar mucho más elevado que el nuestro, aún en una situación de crisis. Ahora, en una situación de bonanza, obviamente que eso era aún más. Y el tema sigue siendo un tema, como lo planteabas al principio del programa, un tema valórico. O sea, aquí el tema es que queremos una sociedad solidaria y por lo tanto hay costos que algunos grupos van a tener que pagar más que otros, o queremos una sociedad absolutamente individualista y que cada cual se rasque con sus propias uñas. Es que convengamos que los costos siempre los pagan los mismos. A ver, o sea, cuando tú me dices que los costos los van a pagar la gente, al final los costos los pagan los más pobres, siempre. Porque si tú dices, por ejemplo, que es el Estado quien tiene que estar, ¿no es cierto?, tiene que administrar los fondos, y cuando falten los fondos, ¿no es cierto?, con lo que está pasando en Europa en muchas partes, ¿no es cierto?, que han ido bajando incluso las pensiones, en Francia, en un montón de partes han ido bajando las pensiones. ¿Por qué? Porque cuando falta, ¿no es cierto?, plata de los activos para los pasivos, es el Estado que pone. ¿Y quién es el Estado? Somos todos nosotros, ¿no es cierto? Es decir, cuando tú pones plata en las pensiones, ¿no es cierto que dejas de poner en otras áreas? Efectivamente, pero si tú no puedes, o sea, la gente que hoy día tiene o no pudo ahorrar lo suficiente por distintas circunstancias de la vida, no tiene cómo hacerlo, evidentemente que eso hay que compensarlo. Yo no entiendo por qué un trabajador, un obrero, que se saca la mugre trabajando 8 horas al día como cualquier otra persona, tenga que recibir pensiones absolutamente miserables. Ahora, cosa distinta en que Europa vengan de vuelta, entre comillas, vienen bajando algunas de las pensiones, no significa que nosotros hemos llegado a ese estándar. Nosotros podemos mejorar mucho el estándar que hoy día tienen las pensiones y efectivamente llegar al tema de fondo, al tema valórico, es decir, la sociedad y la gente hoy día quiere un sistema individual y cada cual se la arregle como pueda, o quiere un sistema de verdad solidario. Estoy de acuerdo, el tema está siempre en que cuando tú, ¿no es cierto?, quieres mejorar las pensiones y el Estado es el encargado de hacer el gasto, ¿no es cierto?, obviamente saca otras partes. Bueno, lo que hay de alguna parte va a sacar, o sea, sí, claro, pero a ver, si hoy día vemos que las reformas, digamos, tributarias son maquillaje de lo que hay, ¿no es cierto?, donde las grandes la gente, los grandes empresarios sacan las utilidades y las transforman en nuevas sociedades para no entregarlas como impuestos, ahí hay un espacio enorme de crecimiento a través de la carga impositiva. Para qué hablar del royalty minero, ¿verdad?, que no existe en la práctica. O sea, hay forma de hacer distribución de la riqueza del país. Si lo que la gente está cansada, y esa es nuestra convicción, es que se estén ganando la mascada del león muy pocos chilenos y no quieran entregarle al resto que también hace un esfuerzo al desarrollo de la patria. Si ese es el tema de fondo, distribuir. Y eso hay que entrar con medidas de fondo, que obviamente a quienes tienen hoy día las ventajas les va a parecer injusto, pero a quienes que son la mayoría les significan desventajas les va a parecer de lógica y de sentido común. Por cierto, que esto plantea un cambio impositivo. Efectivamente es lo que está planteando mi partido y por eso una reforma va a estar ahí. ¿De qué orden? No tengo claridad, no conozco el detalle de la reforma, ¿no es cierto?, cómo se significaría, pero estamos hablando de suficiente dinero para mejorar sustancialmente el tema de pensiones, entre otras prestaciones sociales que el Estado necesariamente tiene que otorgar a sus ciudadanos. Lo que pasa es que normalmente cuando se piensa en algunas medidas, no se piensa que la economía está toda indexada, ¿no es cierto?
de modo lo que tú haces acá te afecta en otro lado. ¿Tú has pensado, por ejemplo, que un aumento importante, impositivo, no podía ser un incentivo a la inversión? Bueno, ese es el temor que permanentemente se trata de difundir en la sociedad para que las cosas queden como estén y por lo tanto la distribución de la riqueza sea totalmente desigual. Nosotros pensamos que no. Y por último, si a algún empresario le interesa un país con desorden u otro país que le parezca interesante hacer la inversión, yo creo que es preferible que se vaya a ganar esa cantidad de millones a otro lugar y deje el espacio tal vez a nuevos empresarios que tengan un rol social más activo y que estén dispuestos a repartir de mejor forma sus utilidades. El problema es que, mira, todos sabemos que el capital no tiene patria. O sea, si el capital ve que las condiciones para ganar plata no están acá, en otro lado. Y uno, convengamos que uno de los éxitos de las políticas económicas que vienen de muchos años es justamente el incentivo a la inversión. Bueno, pero es que entonces llegamos al absurdo. Dejemos las cosas como están, absolutamente desiguales y cada vez más desiguales, porque si no los que están ganando se van a ir y los que están perdiendo en cualquiera de los dos casos se van a quedar acá. Yo creo que eso no tiene ningún destino. ¿Sueldo mínimo cuánto debe quedar? Yo creo que las condiciones de Chile, especialmente a través de la distribución de la riqueza como te planteaba, es posible subirlo bastante hasta el sueldo que en algún momento los obispos llamaron un sueldo ético. Estamos hablando, no sé, alrededor de los 250.000 pesos, y bajar la carga a las pequeñas empresas, medianas empresas, pequeñas y las microempresas a través de la disminución de sus impuestos, porque cuando hablamos de incremento de los impuestos no estamos hablando de un incremento del caballero del kiosco a la esquina ni de la pequeña empresa, estamos hablando de los grandes empresarios, no de los medianos, no de los pequeños, y a través de eso entonces producir la compensación que por un lado les aumenta la carga de sus pequeñas empresas a través del incremento del sueldo, pero por otro lado a través de la rebaja impositiva ellos pueden equilibrar y quedar con su actividad tanto igual o mejor, y ganarán los trabajadores que tendrán un mejor estándar de vida. ¿Sabes cuánto es el porcentaje de chilenos que ganan el sueldo mínimo? En este momento no recuerdo, pero es altísimo el porcentaje de los que ganan el sueldo mínimo, porque y por eso la existencia del sueldo mínimo, porque la verdad, si no existiera, sería aún más bajo. Hay pequeñas empresas, hay medianas empresas que efectivamente pagan más, pero no son todos, ni la mayoría. Pero te decir que es el 8%. Es el 8% el que tiene el sueldo mínimo. Ahora, generalmente se discute con el gobierno el tema del sueldo mínimo, pero no es el gobierno el que va a pagar el sueldo mínimo, son las empresas. Las empresas, y según tú, el 92% de las empresas paga más. Entonces la pregunta... Bueno, yo te estoy diciendo obviamente, pues si el 8% de los chilenos ganan, claro. No puede ser, es que no puede ser el 92% de las empresas, pues hay que ver cómo está conformado. Ahora, la gran empresa, ¿tú sabes qué porcentaje paga el sueldo mínimo? No. El detalle de la cifra en este momento no las tengo. Pero espérate. Si el tema va por otro lado. Si hoy día la gente que representa a las grandes empresas en términos generales, y algunos empresarios o muchos empresarios en la derecha, ¿por qué defiende siempre, no ahora, sino que siempre que no suba el sueldo mínimo? Bajo la justificación, ¿no es cierto?, que es una carga para las propias empresas. Si no fuera para una carga para las empresas, si el sueldo de verdad el que recibe la gente estuviera por sobre el sueldo mínimo, ¿cuál es el problema de subirlo? ¿Cuál es el problema de subirlo al estándar que hoy día tienen? Entonces, ¿cuál es el sentido de la discusión del sueldo mínimo? Si no fuera porque efectivamente, de una u otra forma no se paga. Lo que pasa, lo que se argumenta, te explica, es, bueno, conocidos economistas han dicho, ¿no es cierto?, que un aumento, ¿no es cierto?, de hecho, de cierto porcentaje en el sueldo mínimo, ¿no es cierto?, va a significar una cantidad de gente menos trabajando. Ahora, ¿quiénes son los que pierden en estas posibilidades? Son justamente la gente, los empleados menos calificados, y no están los jóvenes y las mujeres, ¿no es cierto?, son los menos calificados cuando se sube el sueldo, porque, digamos, son las empresas más pequeñitas las que normalmente pagan los sueldos mínimos, porque son las que están más ajustadas, ¿no es cierto? Y de repente una empresa pequeña que tiene 10 trabajadores, subir 50.000 pesos, significa 500.000 pesos. A veces, esa es la empresa que se ve complicada. Si los solares, los genes, eso no se ve complicado, te fijas por 20, 30 lucas más, pero son las chicas. Y ese es el punto de por qué se pelea tanto el tema del sueldo mínimo. Fíjate que cuando estaba la concertación, te hago la pregunta, en el poder, quienes más defendían, ¿no es cierto?, un sueldo, una pequeña alza solamente del sueldo mínimo, era justamente la gente de la concertación. Velasco, entre ellos. A ver, vamos de nuevo a lo mismo. Si
la gente estuviera recibiendo el sueldo mínimo, ¿verdad? En su inmensa mayoría, porque tú dices que solo el 8% lo recibe. No, lo digo yo, lo dice bueno, por eso, entonces el 92% está por sobre el estándar, no cuesta nada subir el estándar del sueldo mínimo. Porque, como te decía adelante, si a través de las medidas tributarias... Sí, pero si el problema es el siguiente, el problema es que normalmente son las pequeñas empresas. No, pero para eso voy, ya te lo expliqué reciencito y te lo repito. A través de la reforma tributaria se puede hacer la disminución del impuesto a la pequeña, mediana y la microempresa suficiente para subir el estándar de los trabajadores y recargarle la imposición tributaria a la gran empresa, que por lo demás dice, y yo creo que así debe ser, especialmente en algunas actividades muy lucrativas, están pagando muy por sobre el sueldo mínimo. Por lo tanto, no hay ninguna justificación para que las más pequeñas de las empresas, que son las que emplean a la mayor cantidad de gente, pueden efectivamente subir el sueldo mínimo si por otro lado su carga impositiva se les rebaja. Ellos como empresarios no deberían tener ninguna dificultad y ganan los trabajadores. Ahora bien, hace poco se dio una declaración de un empresario, Polman, que llamó mucho la atención, especialmente a los pequeños empresarios. Decía que es imposible pagar antes los 120, 150 días a nuestros proveedores. ¿Tú lo encuentras correcto? Perdona que lo diga así en la Cámara, pero yo no encuentro una frescura. Bueno, yo creo que no hay ninguna razón para que las grandes empresas y muchos otros, incluso el Estado de Chile, pague a tiempo lo que tiene que pagar. Yo he planteado en varios foros y en varios lugares que así como se le exige de parte del Estado a los empresarios pequeños, medianos, que le prestan servicio al Estado, garantía para que ellos cumplan fielmente con sus responsabilidades, el Estado también debería tener una garantía cruzada para pagar, independientemente de su demora administrativa, a quien le corresponde en su momento. Yo creo que no hay ninguna justificación concreta, sino más que nada un tema de falta de voluntad real política, y aquí estamos ya en temas netamente políticos, de hacer cumplir la exigencia que deberían, ¿no es cierto?, que es quien compra el servicio lo pague efectivamente cuando recibe. Eduardo, la última pregunta, porque ya se me acaba el tiempo. Uno ve normalmente, y una de las cosas que te quiero preguntar, porque tú quieres entrar a la arena política ya como senador, ¿no es cierto? Sí. Y si eso ocurre, te va a tocar salir las capas diciendo cosas, que ya pasan en todo. Y una cosa que desconcierta a la gente, te lo decía a propósito del sueldo mínimo. Cuando gobierna un sector, ¿no es cierto?, todos los parlamentarios del sector decían, ¿no es cierto?, que suba más el sueldo mínimo. Y la Constitución decía, no se puede más, incluido el ministro del ASCO. Y ministros anteriores igual, ¿no es cierto? Ahora ya cambió la cosa, está al revés. Y siempre está esta cosa de no tener una postura clara, no tener definición, sino más bien ir donde calienta el sol, donde están las encuestas. ¿No crees tú que eso está matando la política? Absolutamente. El gran mal de la política es decir una cosa y hacer otra cosa, o según me conviene digo que quiero primaria, y si no me conviene mañana digo no quiero primaria. Eso está matando la política. ¿Estás enojado con el diputado? Yo no estoy enojado con el diputado, yo estoy enojado con la postura, molesto con la postura que él y otros militantes de mi partido han sostenido, que es limitar el ejercicio democrático. No, pero lo que pasa es que uno puede diferir en posturas políticas. Eso no significa llegar a un enojo en términos personales. Por cierto. Yo simplemente estoy diciendo que la idea es lo que a mí me molesta. La idea está enojado con lo que hoy día representa. Exactamente, yo creo que la limitación de la democracia, eso siempre ha sido malo. Nosotros llegamos como concertación a gobernar precisamente porque lo que queríamos era democracia. Hoy día, si se está limitando el ejercicio, esa idea a mí me molesta y la combato, gane a veces, pierdo otras veces. Y yo creo que en política es eso lo que se requiere. Yo en este momento estoy con la absoluta libertad de plantear lo que pienso, porque creo que es lo correcto, y creo que independientemente que logre los objetivos políticos, yo voy a seguir en esa lucha, y en todos los que estén en esa postura yo los voy a apoyar. Mira, 30 segundos para que abra tu electorado y diga, vote por mí, yo soy el hombre, dale. Yo lo que le puedo decir al electorado que presionen, porque efectivamente hay primarias, como el 30 de junio lo prometieron y lo firmaron los 4 presidentes de la concertación. Esa es la única forma, que la gente sienta que el poder es de ellos y que ellos son los únicos que tienen el derecho a delegar en la persona que les parezca. Mi invitación es que fuercen primaria, y si es así, obviamente voten por mí. Eduardo Bianco, presidente del Partido Radical Socialdemócrata, candidato a senador. Muchas gracias, Eduardo, por haber venido a este programa. Gracias, Jorge, y a la gente que me ha estado escuchando en Canal 2 Televisión. Nos vemos la próxima semana, el próximo lunes, en este mismo canal. Que tengan todos muy buenas noches.
en los segmentos más bajos existe, ¿no es cierto? Estamos hablando de la educación gratuita, ¿a qué nivel? A todos los niveles. Nosotros hemos planteado siempre que debe ser a todos los niveles. Ahora, gratuita es un término más bien metafórico. Sabemos que gratuita significa para quien recibe la educación, pero alguien tiene que pagarla. Nosotros pensamos que el Estado es el que debe financiar completamente un sistema muy adecuado en calidad a todos los ciudadanos y ciudadanas. Porque de no ser así, pasa lo que está pasando un poco ahora, en que se van segmentando por clases. Y así tenemos gente en distintos niveles según el dinero que tienen para pagar, y terminamos con una sociedad aún más clasista de la que tenemos, y eso es malo para el futuro. Vamos a tener niños que se juntan con niños de una determinada clase social porque no pueden pagar nada, otro grupo que puede pagar algo y se juntan entre ellos, ¿no es cierto? Y finalmente un grupo de privilegiados que en los distintos niveles se juntan solo entre sí, y eso genera obviamente un grupo cerrado. Buenas noches, estamos nuevamente en la entrevista del lunes y hoy día estamos con un invitado tan interesante como lo hemos tenido las semanas anteriores. Él es Eduardo Vivanco, presidente regional del Partido Radical Socialdemócrata y candidato a senador por Biobío Cordillera. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a los televidentes de Canal 2 Televisión. Vamos, como siempre, pregunta de lo general a lo particular. En lo general, ¿cuál es tu opinión respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo? Yo soy partidario, y con lo mismo que ha presentado nuestro presidente nacional, el senador José Antonio Gómez, de que el matrimonio en personas del mismo sexo es perfectamente adecuado a los tiempos que corren hoy. Es necesario legislar para que eso así ocurra, tal y cual dice la palabra, matrimonio. Aborto terapéutico. Aborto terapéutico y en otros casos, como puede ser en el caso de incesto y en el caso de violación, nuestro también presidente ha presentado, que es la postura de nuestro partido, una iniciativa de ley para despenalizarlo absolutamente. ¿Voto obligatorio o voto voluntario como es ahora? ¿Volverías tú a pensar en legislar respecto a hacer el voto obligatorio? Yo en lo personal, no fue la posición final de mi partido, pero en lo personal creo que el voto debe ser automático y obligatorio. Lo mismo que pagar impuestos, lo mismo que la defensa de la patria, son deberes que todo ciudadano y ciudadana debe cumplir para que nuestra sociedad funcione en un sistema democrático como el que tenemos hoy. Pena de muerte. Pena de muerte es el reconocimiento al fracaso de la disuasión y en algunos casos hasta la rehabilitación. Creo que es un tema que como está debe continuar y falta tiempo para evaluar su eliminación y eventualmente su reincorporación. O sea, ¿no estarías dispuesto tú a volver, ¿no es cierto?, a la pena de muerte? En este momento no hay antecedentes que indiquen una necesidad de un retroceso en eso, pero no descarto que si la situación descarta, yo sería partidario de revisar y evaluar nuevamente. Respecto a la educación gratuita. Educación gratuita, laica y de calidad. ¿Podrías explayarte un poco más? Porque la verdad que la gratuidad de la educación, por lo que pronto empiezan a desconfiar unos de otros, y eso significa la descomposición social final. Pero convengamos que eso va a ocurrir igual, porque pongamos en el caso que la educación sea, ¿no es cierto?, gratuita, que lo es hoy día, ¿no es cierto? ¿Tú piensas que los colegios hoy día particulares no debieran existir? Yo creo que deben existir. Lo que no creemos nosotros es que los recursos del Estado deben estar para financiar la administración o tenencia de locales establecimientos educacionales. Eso es lo que nosotros estamos en desacuerdo. La educación privada siempre ha existido en Chile, pero siempre ha existido específicamente para una elite bastante pequeña. Hoy día no es tan así. Ya al menos hay 3 grupos sociales segmentados, que es el producto que nos está entregando esta educación clasificada según capacidad de pago. Pero mira, lo convengamos, ¿no es cierto?, que en el caso, ¿no es cierto?, de que... Porque lo que estaba